Bien, vamos con un tema que es muy relevante y contingente. Anoche, en la Convención Constitucional, se aprobaron las primeras normas de una nueva Carta Magna en general. Y esta tarde vuelve a sesionar el Pleno para una nueva jornada de votación. Conversamos a esta hora tan importante con Adolfo Millabur. Él es constituyente de escaño reservado del pueblo mapuche convencional. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por este contacto con Mega Noticias. Sí, hola, buenos días. Aquí estamos en la convención. Muy temprano llegamos a cumplir con nuestra labor como coordinador también junto a Jennifer Mella de la Comisión Forma de Estado, que nos toca debutar hoy día en el Pleno con nuestro informe. Vamos a entrar en esa materia de ese informe en particular de esa comisión, pero antes me gustaría repasar un poco lo que significó este martes 15, ¿no? Lo que pasó en la jornada de ayer. Entiendo que ustedes estuvieron hasta bien tarde discutiendo, deliberando, votando en el Pleno. Lo que se votó ayer fueron sistemas de justicia. Y ya que usted justamente además pertenece a un escaño reservado y es parte del pueblo mapuche, es muy importante responder algunas dudas que se han generado respecto de esto. Porque, claro, uno lee muchas cosas en redes sociales, ¿no? Gente que opina, etcétera. Por lo tanto, es muy bueno tenerlo a usted ahora para poder aclararnos algunos puntos. Se hablaba en este informe, en esta comisión, de sistemas de justicia. Y eso ha generado algo de confusión entre la población que he leído en redes respecto de esto de dos sistemas que coexisten. ¿Cómo van a coexistir? ¿Va a haber dos tipos de justicia? ¿Nos podría explicar eso, convencional? Bueno, primero, en lo que pasó anoche fue un hito muy importante de que se aprobaron casi de las 16 iniciativas, 14. Y se aprobaron con un quórum sobre los 2/3, que era la preocupación que teníamos todos por si íbamos a ser capaces de llegar a acuerdo con ese quórum. Respecto a su pregunta, lo que pasa es que ayer se aprobaron esos 14 artículos que son los principios generales del sistema de justicia, no son la totalidad. Por lo tanto, hay mucho todavía que discutir en materia de sistemas de justicia y, claro, se aprobó el principio de justicia, el tema de lo que usted me plantea, digamos. Pero lo que está hablando ahí del pluralismo jurídico es básicamente, no es que hay dos sistemas en paralelo compitiendo o con funciones distintas. Lo que hace es una complementariedad, un acople, una colaboración que nunca ha tenido la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina y menos de Chile, de cómo concebimos nosotros el concepto de justicia, porque todo lo que hemos tenido como aprender y aplicar es el sistema romano, el sistema griego, del eurocentrismo, pero nunca se ha contemplado la mirada de cómo nosotros creemos como un aporte al sistema de justicia más que como una competencia o como un sistema paralelo. Eso es lo que se apoyó. Nosotros tenemos una cultura de 14.000 años de convivencia y esa convivencia ha sido en relaciones humanas que también, por cierto, se resuelven cuestiones que son de tipo del ámbito de la justicia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es un tremendo aporte, más que una dificultad, es un aporte a la convivencia en materia de justicia desde los pueblos originarios, como un aporte a la aplicación de justicia en el sistema a nivel nacional. Convencional, usted me dice entonces que esto sería un complemento. Sumar también esta mirada a un sistema de justicia indígena, por ejemplo, ¿no? Perfecto, pero en la práctica, porque yo entiendo eso, pero en la práctica, por ejemplo, ¿qué significaría? Que si eventualmente una persona del pueblo mapuche, que integra el pueblo mapuche, cometiera un delito, por ejemplo, sería juzgado con unas normas distintas propias justamente de la cosmovisión mapuche. ¿En la práctica significaría eso para entender? Lo que pasa es que todavía eso no está en debate, no se ha resuelto en la Comisión de Justicia, porque yo no participo en ese debate interno que se da en la Comisión. Nosotros nos proveemos a través de nuestro representante, que es Luis Jiménez, que nos provee de toda la información y nosotros también le enriquecemos también los argumentos, pero no se ha debatido todavía de cómo se van a resolver ese tipo de situaciones cuando hayan tipos de delitos, todas esas cosas no. Pero tampoco hay que hacerse una tremenda... y un imaginario que va a ser que va a haber contradicción. Al contrario, yo creo que van a enriquecer la forma de llevar la justicia en las distintas materias que aborda el sistema. Yo entiendo que todavía no está votado en lo particular, ¿no? En el detalle, pero igual es importante en el fondo que podamos entender un poco la forma. Por eso le pregunto a usted, porque además de cuando ustedes conversan, cuando ustedes le informan justamente lo que pasó en esta comisión y lo que se votó además de un sistema que no conocemos, que sería nuevo, sería una innovación en el continente. Entonces, igual uno dice y uno empieza a preguntarse, ¿cómo sería entonces? ¿Tiene alguna idea, aunque sea general, con algún ejemplo concreto, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted? Lo que hay que precisar
que ayer se aprobaron los principios generales. Sí, sí. No se aprobó un sistema terminado, por lo tanto, esa etapa no se ha discutido todavía en la comisión, lo que usted me pregunta. No se ha resuelto. Por lo tanto, solamente se aprobaron los principios generales como el pluralismo jurídico, como la paridad, la interculturalidad como principios generales. Hablar del detalle es una etapa siguiente que se supone esta comisión va a entregar y va a proveer al Pleno, a entregar a nosotros, pero hay que tener juicio concreto sobre algo que ellos van a proponer al Pleno. Ya, perfecto. Por lo tanto, hay que enriquecer el sistema de justicia, y por eso se habla en plural, con la cosmovisión mapuche y su cultura milenaria. Eso es lo que entiendo hasta ahora. La forma en que esto se traduzca, la forma en que se manifieste después en la bajada, en el aterrizaje, eso lo vamos a conocer después. O sea, ustedes tampoco lo tienen muy claro todavía, lo van a tener que discutir. ¿Está bien? Se tiene que debatir en la Comisión de Justicia y habrá otra cantidad de artículos que podrán poner al Pleno esa comisión y ahí vamos a tener noción más concreta y más asimilable de cómo se va a ir armando este nuevo paradigma que se desafía a Chile a enfrentar. Convencional, justamente respecto de lo que se votó ayer, estas 14 de 16 normas generales que además hay que decir, las dos que se han rechazado o que no consiguieron el quórum de los 103 votos, no quiere decir que van a ser rechazadas por completo, sino que tienen que volver a la comisión, se van a revisar y se les va a poner de nuevo un texto con algunas modificaciones al Pleno para ver si eventualmente puede integrar la Carta Magna. Eso hay que tenerlo claro para que la gente no crea que lo que no consiguió el apoyo ya se borró. No, tiene que revisarse todavía. Dicho todo eso, en este momento han habido algunas reacciones justamente la jornada de hoy, de parte, por ejemplo, de algún grupo de convencionales, hombres y mujeres de la UDI, de RN, algo más conservadores también, que se han declarado, no sé si usted lo había leído, pero en estado de reflexión. No sé bien qué significa tampoco aquello, pero están muy atentos y están reclamando porque dicen que lo que se ha votado en alguna de estas 14 normas generales que se aprobaron dividiría al país. Desarmaría al país. En el fondo ellos están diciendo que sería negativo para el país. ¿Cuál es su respuesta respecto de este hecho en particular? Más que mi respuesta, mi opinión, yo creo que ese mismo sector, no creo que sean todos los que son de derecha, no todos. Porque hay varios artículos de los 14 que se aprobaron con 150 personas. Por lo tanto, hay gente que está de acuerdo con lo que está pasando ahí. Pero además, las reglas de la democracia fueron establecidas el 15 de noviembre y fue ese el sector que puso que tenían que ser con 2/3 que se aprueben las normas. Por lo tanto, no pueden ahora desconocer de que ese quórum lo pusieron ellos y ese quórum lo pusieron ellos en 2/3. Ahora, si no les gusta los 2/3 como resultado para tomar determinaciones, entonces que propongan otro sistema. Y eso es parte de la regla del juego de la democracia y que nosotros estamos cumpliendo así como se estableció por ellos mismos como sector. Entonces yo no le encuentro mucho sensatez y yo creo que lo que ellos llegaron a tratar de torpedear todo tipo de avance en los cambios profundos que quiere Chile en todas las materias que aborda la Constitución. De hecho, convencional, una de las personas que ha tomado la vocería en esto es Carol Baum. Y justamente de respecto de lo que se aprobó ayer, que estábamos conversando nosotros ahora, y en esto la cito textual, dice: cuando se establece un pluralismo jurídico y sistemas jurídicos coexistentes, se crean categorías de chilenos. Es decir, algunos pertenecientes y otros no a pueblos originarios. Y esto divide a la población. ¿Qué podría decir usted respecto de esa declaración en particular? Primero lo que ella está haciendo ahí es hablarle para desvirtuar el fondo del asunto, lo que significa realmente ese principio. Y le está hablando, digamos, con la intención de a largo plazo hacer desprestigiar las decisiones, horadar las decisiones democráticas y su objetivo de ella es hacer fracasar esta constitución para quedarnos con la constitución de los 80. Entonces su objetivo está súper claro de no encontrar nada bueno de lo que estamos discutiendo. Pero yo creo que ellos son una minoría dentro de un grupo de convencionales, la mayoría sensato, han estado participando del debate, no todos quedamos contentos con lo que se discute ahí, con lo que se resuelve, no todo se logra con lo que uno quisiera, pero esas son las reglas del juego, los 2/3. Y los 2/3 anoche se pronunciaron, en la mayoría de las normas de 16 fueron 14. Y esas son las reglas establecidas. Lo otro es querer cambiarla a mitad del camino, como ellos dicen que no se puede hacer, y eso no corresponde.
Convencional, ¿usted cree que hay una falta de autocrítica, una falta quizás de pausa, de deliberación más de calidad entre los constituyentes y las constituyentes? Por ejemplo, lo denunciaba la semana pasada Agustín Esquella en una crítica muy fuerte al proceso, a la presentación de normas. Decía que faltaba autocrítica. ¿Usted lo considera también? Por cierto, siempre tiene que estar expuesto uno por sí mismo, uno tiene que tener autocrítica, pero también tiene que... Mira, son más de 1000 iniciativas de norma, muchas de aquellas muy razonables y que se traducen en materia de justicia, se tradujeron en 14. Hay una serie de otras iniciativas, tanto de iniciativas populares como también de indígenas, como también de los propios convencionales, que a veces no tienen lugar en la Constitución, que son materia de ley o que algunos ni siquiera son materia de ley. Pero esa es la diversidad. Por eso no nos podemos también alarmar de las grandes discusiones y diversidad de discusión que tenemos que dar. Pero es parte, digamos, de la convivencia que tenemos que aprender a tener y no hay que alarmarse por la diferencia, pero tampoco hay que caer en el juego de la descalificación rimbombante, que son frases cliché para desvirtuar lo que realmente estamos trabajando en el futuro de Chile, la Constitución que nos va a incluir a todos. Claro. Y eso es el desafío principal que tenemos. Claro, si es que se aprueba en el plebiscito de salida, porque todavía falta ese proceso también, ¿no? Convencional... Hay sectores que están empeñados que en el plebiscito de salida tenga fracaso esto. Bueno, pero también es parte de la democracia, en el fondo. Es parte del juego también de las reglas que esto se escriba, se haga el mejor texto posible y que luego la ciudadanía, con voto obligatorio, pueda decir sí o no a esta nueva Constitución. Convencional, respecto de los sistemas de justicia, perdón por insistir en esto, es que también es importante. Usted me decía que esto sería enriquecido con los conocimientos, con la cosmovisión mapuche. Y esto se lo pregunto además, no solo como convencional, sino como también como miembro, ¿no?, de la etnia, como parte del pueblo mapuche. ¿Qué cosa cree usted en términos generales para que quizás el resto de la población, que no estamos muy al día con esto, podamos entender un poco? ¿Cómo podría la cosmovisión mapuche, los conocimientos mapuche, la cultura, enriquecer el sistema de justicia chileno? ¿Tiene alguna idea, como algún ejemplo? Hay conceptos tan importantes, por ejemplo, que si le pudiera dar el tiempo a la televisión siempre es escasa, pero por ejemplo un concepto Itrofilmoñán, ¿ya?, que tiene que ver con el respeto de todas las formas de vida que cohabitan en un territorio determinado de manera interdependiente. Esa es una cosmovisión, una filosofía de vida de la relación del hombre, persona humana, con la naturaleza como uno más. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, naturalmente que hay una cosmovisión ahí que aportar al debate público para enriquecer la convivencia, sobre todo en un momento de crisis de la relación de las personas con la naturaleza. Estamos en una crisis medioambiental. Y ahí yo creo que no solo la justicia tiene que abordar a la relación entre las personas, sino también la relación con la naturaleza. Y por eso que estamos discutiendo el derecho que tiene también la naturaleza para ser respetada y protegida. Y eso es un concepto que yo creo que hay que, de una manera, hacer mucha didáctica para poder entenderlo de buena forma como un aporte, porque es un principio de vida, no es un principio cualquiera. Itrofilmoñén. Por ejemplo, hay otros conceptos, Norche, persona recta, Kimche, persona sabia. Son conceptos que se tienen que ir incluyendo al interior del razonamiento de los jueces, de todas las personas que aplican justicia. Perfecto, eso es una idea, por ejemplo, general que es muy interesante, ese tipo de conceptos, por ejemplo. Entonces, los jueces hoy día y las juezas tendrían que eventualmente, esto es una idea en el aire, que a lo mejor esto puede ir tomando forma después en el articulado, pero los jueces entonces deberían ir integrando ese tipo de conceptos al momento de tomar una decisión, al momento de aplicar justicia, o esto eventualmente, como algunas personas quizás sin mucha información han dicho en redes sociales, se podría traducir también en jueces especiales mapuches o tribunales de la etnia mapuche o de otras etnias de pueblos originarios. ¿Ambas cosas podrían ser? Así como nosotros hemos tenido que aprender a hablar el idioma que nos estamos comunicando relativamente fluido con usted, así como también hemos podido hablar de muchas otras cosas en distintos parámetros de la vida occidental, yo creo que el desafío de los jueces también es poder entender, comprender, capacitarse y sobre todo asimilar conceptos que le hagan sentido para aplicar de mejor manera la justicia en Chile. O sea, aquí no se trata de competencia entre uno u otro que tenga mejor. ¿De qué manera hacemos la interculturalidad práctica? De que seamos capaces de tener puentes de comunicación y sobre todo de relación de dos líneas, en dos direcciones. Y eso yo creo que el monoculturalismo hace difícil entender estos otros nuevos conceptos que vienen a enriquecer la convivencia. En ningún momento vienen a dificultarla. Lo que queremos es tener cohabitación tranquila
porque todos queremos buscar la paz social, pero también tiene que hacer con incorporar, respetar y sobre todo comprender al otro que nunca ha sido comprendido ni tampoco respetado. Perfecto. Constituyente o convencional, pasemos a otro tema, pasemos a lo que va a suceder o está sucediendo un ratito más, ¿no? En el día de hoy, porque siguen las votaciones, pero ahora con el informe y con las normas que se aprobaron en la Comisión de Formas de Estado. Y uno de los temas también aquí que es muy, muy interesante y que también entiendo van a tener que votar, por ejemplo, es la línea que dice Chile es un Estado plurinacional. Y aquí hay una explicación también que se hace muy necesaria, se la pregunta a usted en particular, porque también se ha generado un debate. Algunos dicen, bueno, ¿Chile es un Estado plurinacional o es un Estado intercultural? Y ahí se genera una especie de debate. ¿Nos podría usted explicar en la práctica cuál es la diferencia entre ambas acepciones? Hay una diferencia y una complementariedad. La diferencia que plurinacional reconoce la coexistencia de las naciones preexistentes con la nación chilena que convivan. O sea, eso es lo primero, que la plurinacional reconoce los pueblos de manera colectiva, plurinacional desde la pluralidad. Intercultural tiene que ver con los puentes, con los mecanismos, con las formas de entenderse aquella pluralidad. Por lo tanto, tiene que ser plurinacional e intercultural. No va una coma al medio, es intercultural, son interdependientes, no hay competencia entre sí. Esos dos conceptos son armónicos y van juntos. Por lo tanto, por eso que nosotros planteamos tiene que ser un Estado regional, plurinacional e intercultural y todos los otros más conceptos que, por cierto, compartimos nosotros. Por lo tanto, es un desafío para poder mejorar la convivencia y, sobre todo, reconocer la existencia de los pueblos y naciones preexistentes y la nación chilena, y lo desafía a través de la interculturalidad a entenderse de buena manera. Eso es lo que contemplan esos dos conceptos. Vamos a entrar en el detalle de lo que propone justamente la Comisión de Forma del Estado, pero antes de eso preguntarle, convencional, en lo que se va a votar hoy día, que usted ya lo tiene muy claro en el cronograma, ¿cuáles creen ustedes que va a ser, o usted, que va a ser la norma o las normas que va a ser más fácil votar en términos de generar acuerdo, que alcancen apoyo, y cuáles van a ser a lo mejor, cuáles se avisoran un poquito más complejas? Mira, yo soy uno de los coordinadores junto con Jennifer Mella. Nos gustaría que ojalá tuviéramos el apoyo de las 36 normas que estamos proponiendo. Sabemos que los ritos de la democracia van a haber discursos que van a ser muy, muy bienvenidos, y lo que importa es que en la parte última del debate de hoy van a votarse esas 36 normas. Como todo, yo soy parte de las 36, he votado a favor de las 36, me gustaría que todas fueran aprobadas, porque aquí está en juego lo que es la forma de llevar la vida en las regiones. Estamos hablando de la descentralización del poder. El centralismo de una manera está quedando atrás con esta propuesta, y lo que queremos es definitivamente todos los sectores. Imagínate en la zona metropolitana del propio Santiago, el centro se lo tienen 3, 4 comunas y el resto tiene que quedar en la periferia. Eso no puede seguir existiendo. Por eso que nosotros planteamos descentralizar el poder, y por eso que hablamos de estados regionales. No estamos hablando de que se mantiene la unidad del país, eso en ningún caso está en juego, pero sí queremos discutir de qué manera descentralizamos el poder, de tal manera para que sea más equitativo, para que sea más solidario entre las distintas regiones, porque somos diversos. Las regiones no son iguales, ni geográfica, ni tampoco en su cultura de los pueblos que cohabitamos en ella. Por lo tanto, tenemos que reflejar aquello, pero siempre manteniendo la unidad del Estado nacional. Perfecto, entonces entremos en algo de detalle respecto de eso, porque la necesidad de descentralización es algo que se viene hablando en todas las campañas políticas en los últimos, 20, 30 años, lo sabemos. Pero todavía, lamentablemente, Santiago sigue siendo Chile un poco, en muchas cosas, en recursos, en atención, en políticas públicas, eso lo tenemos súper claro, y ustedes ahora están intentando cambiar aquello, redistribuir el poder también en las regiones. Sin embargo, y aquí nuevamente me voy a referir a lo que ustedes hicieron en el informe, ¿no? En esta Comisión de Forma de Estado. Se propone que Chile sea un Estado regional, ¿no? Organizado en regiones autónomas, dirigidas por un gobierno regional, asamblea legislativa regional, consejo social regional, regiones suborganizadas en comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales. Se genera una serie de capas o de diferentes burocracias, en el fondo, que algunos especialistas han dicho, en este intento muy positivo de querer descentralizar, se va a hacer inmanejable la administración de un país. ¿Cómo lo ven ustedes esas críticas?
Yo lo tomo desde quien lo escribe, porque normalmente los que escriben están acostumbrados y en su esquema mental están acostumbrados a pensar desde el centro del poder. Y seguramente viven dentro de las 4 comunas que tienen el poder en Chile. Nosotros estamos planteando descentralizar el poder no solo para las regiones, sino también en la región metropolitana, que tiene que influir hacia la periferia. Y yo no estoy hablando, nosotros no estamos hablando más de más burocracia. Hoy día sí que estamos en un país burocrático. Las regiones, las comunas, para poder pedir pavimentar una calle, tienen que venir a Santiago a pedir plata y permiso. Y eso no está bien. Eso sí que es burocracia. Nosotros lo que estamos haciendo es descentralizar el poder para que las decisiones, según la materia, según lo que corresponde, las propias gentes del territorio lo resuelvan. No tengamos que venir al centro para poder venir a tomar decisiones que nos afectan a nosotros. Eso no es burocracia, eso es democracia. Eso se llama descentralizar el poder de manera práctica, sensata, razonable. Eso es como lo que está de fondo de la propuesta. Claro, porque por ejemplo ahora estamos eligiendo gobernadores, ¿no? Que son gobernadores electos por la población. ¿No pasaría quizás también por mejorar las competencias, aumentar las competencias de los gobiernos locales? Porque aquí, siendo muy ignorante al respecto, porque insisto, estos son normas generales y tiene que bajarse al detalle, lo sé. Pero al menos lo que uno está viendo acá, perfecto. Un gobierno regional o una asamblea legislativa decide algo. Le tiene que preguntar al Consejo Regional, después tiene que pasar por el gobierno regional. O sea, en el fondo se ve como una escalera de burocracia o de organizaciones, de entidades que de alguna forma puede hacer más lentos los procesos, ¿o no? Al contrario, todo lo contrario, porque lo que pretendemos es que mientras más cerca de la gente se toma la decisión, es más genuina y es mucho más certera. Porque cuando un burócrata desde Santiago toma una decisión, lo que pasa en Aysén, por cierto que tiene altos riesgos de que se equivoque esa decisión. En cambio, si lo toma la región, si lo toma la comuna, es mucho más eficiente. Ese es el espíritu que está detrás y no hay burocracia, al contrario, se mantiene el gobernador regional. O sea, los gobernadores, usted me dice, o sea, en este momento los gobernadores no son lo suficiente para garantizar a lo mejor que las políticas públicas que se tomen o las decisiones que se tomen obedezcan a las reales urgencias, ¿no? de cada zona. En este momento usted me dice entonces que ellos no están cumpliendo con esa función. Si usted sigue todas las declaraciones que lo han hecho los gobernadores en cuanto se asumieron el cargo, sí. El gran reclamo es que ellos tienen presupuesto limitado y atribución y facultades muy restringidas. Ellos ni siquiera pueden tener intuición sobre lo que significan los ministerios en sus propias regiones. Y entonces nosotros lo que estamos diciendo, el gobernador tiene que tener poder. La asamblea regional tiene que tener poder de decisión. No puede ser solamente de carácter administrativo, tiene que tener poder político. Y eso es lo que está en la propuesta nuestra, la descentralización de verdad. Claro, lo que han escrito de las críticas lo hacen desde la costumbre que tienen escribir desde el centro del poder. Si le preguntamos a un intelectual de la región, lo más probable es que esté muy de acuerdo con lo que estamos planteando nosotros. Puede ser. Ahí tendríamos que preguntarle a los intelectuales entonces de cada zona, ¿eh? Pero en todo caso creo yo también que la estrategia de mirar... Yo creo que es recomendable eso, es recomendable preguntarle a los grandes de las distintas regiones, de los académicos que están en las distintas regiones que están pensando de la propuesta. Lo estamos haciendo, no se preocupe, lo estamos haciendo. Pero también creo yo, y por lo que escucho, cada vez que hay una crítica, y esto es para cualquier lado político en el fondo, estoy viendo últimamente que cada vez que existe una crítica, uno tiende a desmerecer al mensajero, es decir, no, es que ellos pertenecen al sector más rico, no, es que... Y a veces no es tan así, es decir, también, o sea, mirar en menos el argumento del rival a veces impide que uno vea también sus propios errores. A lo que voy es que ayer tuvimos 8 horas de deliberación, 8 horas en que cada convencional tuvo 3 minutos, ¿no? Para decir su opinión respecto de lo que van a votar. Hoy día va a pasar lo mismo y hoy día hay más normas que tienen que votar, de hecho. Mi pregunta es, cuando esos momentos de deliberación sirven de algo, a lo que voy, algún convencional, usted mismo, ¿está dispuesto a cambiar de opinión si escucha un buen argumento? ¿O uno ya va con la idea fija, prediseñada, digamos, antes yo ya sé lo que voy a votar y no me importa lo que escuche? Y esto se lo pregunto a usted en particular. Es un debate necesario, parte del sistema de la democracia, de los ritos democráticos, que el pueblo tiene que conocer por qué está cada uno argumentando su decisión que va a ser, se traduce en un voto. Esto no es mecánico. Si demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas más, hay una cuestión que yo creo, siempre hago referencia, no porque nos apuremos más o nos levantemos más temprano, el sol va a aparecer más luego. El sol aparece cuando tenga que aparecer. La naturaleza de las cosas
son cuando tienen que ser. Y eso es parte de la decisión y es parte de mejorar el debate, porque si no hiciéramos este debate de cara al pueblo, dirían que tomamos decisiones encerradas. Entonces, cada convencional tiene el derecho de argumentar su voto, porque esa es la instancia de argumentar por qué votar de una manera distinta. ¿Y usted está dispuesto en lo personal, si escucha una buena razón, independiente de dónde provenga? Porque se ha acusado aquí que hay trincheras en el fondo ideológicas. En el fondo, ¿usted está dispuesto en lo personal a cambiar de opinión a veces cuando escucha un buen argumento, independiente de dónde venga? Cuando yo venía llegando el 4 de julio acá, claro que cada uno viene con su propia sombra y sus convicciones. Y yo tengo clara conciencia y noción de que acá no vengo a imponer lo que yo solamente creo, tengo que aceptar al otro en su diferencia. Y eso, tengo clara conciencia de aquello, por cierto que la propuesta que haga otro, y así lo hemos hecho, lo que aparece en la Comisión de Forma de Estado no es la propuesta de los coordinadores ni de un grupo pequeño, es de la mayoría. Y eso significa que hemos confluido en un acuerdo. Cada uno va cediendo, pero también va aportando al debate. Convencional Millabur, gracias por su tiempo, porque es importante conversar todas estas cosas y no quedarse en los 140 caracteres de Twitter. Tengo una pregunta más que tiene que ver con lo que van a votar hoy día, ¿no? De la Comisión de Formas de Estado, o de Forma de Estado. Junto con todas estas entidades que le mencioné, hay dos partes que también han generado algo de polémica y preocupación, en algunos sectores, no en todos, hay que ser justos, y que tiene que ver con esto de la suborganización en comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Chile es, para usted, ¿Chile es uno solo o se va a dividir en estos territorios indígenas y territorios especiales? Que no queda claro qué es un territorio especial. Bueno, nosotros no estamos inventando nada que no esté dentro de nuestro mandato que el Pleno entregó a esta comisión. En el artículo 74 del Reglamento General nos mandatan a nosotros que tenemos que llegar con respuesta en artículo al Pleno sobre la forma de Estado, sobre las regiones, sobre la autonomía de las comunas, sobre la autonomía indígena. No es un invento de Millabur ni siquiera de los 25, sino que del Pleno mandató esta si no se lo atribuye a a usted directamente, constituyente. No, lo que estoy diciendo es que dentro del reglamento del artículo 74, en sus distintas letras, dice que tenemos que proponer una iniciativa respecto a los territorios insulares y territorios especiales. ¿Ya? Insulares sabemos qué es lo que son. Sí. ¿Ya? Territorios especiales son, por ejemplo, territorios que hay que proteger, que son frágiles medioambientalmente, que hay que establecer reglas de cómo nosotros entendemos esos territorios especiales. Que puede ser en un territorio insular, puede cumplir el requisito de ser insular, especial para el país. Por ejemplo, la Antártida es un territorio especial. La zona más dañada medioambientalmente son territorios especiales que hay que darle un tratamiento distinto, que hay que mandatar al legislador para que se les dé un tratamiento distinto. De eso se trata los territorios especiales. Perfecto, y ahí también se puede enriquecer justamente con los criterios de la cultura mapuche también, ¿no? En qué se considera especial, además, que eso también podría enriquecer la toma de decisiones. Al respecto, bueno, todos esos detalles los vamos a estar conociendo. Es importante insistir en que lo que se está votando entonces son las normas generales, luego se va a votar el articulado en particular, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos detalles también que le van dando forma a este marco general que ustedes están votando ahora de este texto para hacer una nueva constitución, ¿no? Una nueva Carta Magna. Convencional Adolfo Millabur, muchísimas gracias por todo este tiempo y por aclararnos todo también. Sabemos que viene una jornada muy, muy larga, así que mucho ánimo y también que tome las mejores decisiones. Que esté muy bien. En eso estamos. Muchas gracias también a ustedes. Buenos días.